8 de la mañana con 49 minutos, volvemos con más informaciones. Durante el mes de noviembre, más de 62.000 trabajadores fueron desvinculados de su fuente laboral por necesidades de la empresa, excusa que les permite cobrar el seguro de cesantía. Largas filas se han registrado en las sucursales de la Administración de Fondos de Cesantía. Sin embargo, no todos saben cómo cobrar este dinero. Para conocer más detalles sobre este proceso y las condiciones para optar a este seguro, nos acompaña Julio Contreras, abogado y académico de la Universidad Central y máster en Políticas de Trabajo. ¿Cómo está, abogado? Muy buenos días. Hola, Gonzalo, muy buenos días. Bueno, abogado, preguntarle también sobre este tema. Mucha gente, lamentablemente, se han visto cifras que aumentó un 84.5% de personas desempleadas. Esto en comparación a noviembre del año pasado, donde fueron cerca de 33.000 personas. Mucha gente está viendo por primera vez este proceso. ¿Cómo deben cobrar este seguro de cesantía? Mira, Gonzalo, aquí, si bien antes de contestar específicamente, efectivamente, hoy día estamos frente a un tremendo dilema en materia laboral, donde probablemente el empleo ha sido una de las variables más afectadas producto de esta crisis que tú mencionabas, que ha llevado a que en el solo mes de noviembre tenemos más de 60.000, 62.000 puestos de trabajo que han cesado, según lo ha dicho la Dirección del Trabajo. Y claro, hoy día los trabajadores que se encuentran en esa situación deben tener muy presente que, particularmente para poder acceder a este beneficio del seguro, del cobro del seguro, tienen que dirigirse necesariamente a una administradora de fondos de cesantía, a la AFC. Todos aquellos que tengan derecho para cobrar este seguro, que son básicamente aquellos que han cotizado en este sistema. Por ejemplo, ¿qué requisitos hay que cumplirlo para que la gente vaya teniendo claro el detalle, qué papeles tienen que llevar? Usted decía que tienen que dirigirse al Fondo Solidario de Pensiones, de cesantía, perdón, al seguro de cesantía. Pero, ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir y qué papeles deben llevar? Mira, es interesante. Básicamente, todo trabajador que se encuentre afecto o que tenga derecho al cobro debe concurrir a la AFC con los instrumentos validados para esto, un finiquito, por regla general. Otros documentos también le van a servir, la carta de despido. Lo ideal es normalmente llevar el finiquito como instrumento firmado. Ahí existe un requerimiento. Todo empleador tiene una obligación de suscribir los finiquitos dentro de 10 días, además de concluir la relación laboral, de terminar las labores. Por ejemplo, yo puedo retirar todo el dinero que tengo en este seguro ahí de la AFC, ¿o no? Mira, el retiro básicamente se hace proporcional. La AFC paga conforme a la ley en forma proporcional. El primer mes va a ser un 70% de la renta imponible de ese trabajador, el segundo mes otro monto inferior, hasta el tercer mes otro inferior. Así va decreciendo este porcentaje, de un 70, 75, 55, en fin. Claro, un 70 primer mes, después 70 primer mes, 55, 45, 40, 35 y 30. Esto hasta el sexto mes. ¿Qué pasa después del sexto mes? Es que si no se tienen, ya no se acceden a otros beneficios. O sea, aquí por eso es que el gobierno está tan preocupado también tratando de establecer algunos mecanismos de tratar de paliar los beneficios o tratar de paliar las condiciones para toda aquella gran cantidad de mano de obra, esta cantidad de trabajadores que quedan sin ningún ingreso. Porque este seguro te cubre solamente un determinado tiempo y mientras tengan los fondos para ello. ¿Existe alguna causal por la cual yo no pueda cobrar este seguro de cesantía? A ver, existen muy pocas circunstancias. La regla general es que todo trabajador, incluso por renuncia, tiene derecho a cobrar este seguro. Recuerda que el seguro, Gonzalo, es un seguro que además participa de este fondo, de la cuenta de capitalización de este ¿Aporta seguro. el trabajador y el empleador? Lo aporta el trabajador tanto como el empleador. Y aquí se da una situación bien particular. Efectivamente, el trabajador aporta una cantidad bastante menor, el empleador aporta otra, el trabajador un 0,6, el empleador aporta un 2,4. Y efectivamente, el empleador, eso sí, tiene una posibilidad. Cuando este trabajador, cuando se le pone término al contrato por necesidades de la empresa, el empleador, en virtud de la ley, el artículo 13 de la ley, establece una posibilidad para poder retirar o descontar de la indemnización que le va a corresponder al trabajador, de esta indemnización legal. El empleador tiene derecho para poder descontar de esa indemnización el monto que él aportó a la cuenta de cesantía. En el caso que se cumpla la causal de despido. En el caso que se cumpla la causal de necesidades de la empresa. Y en el caso de que no se cumpla. De la empresa. Cuando no se cumple eso, el empleador no tiene derecho a retirar o a descontar este monto.
Y en ese caso el trabajador, ¿qué es lo que debe hacer? Porque puede, por ejemplo, pedir también lo que aportaba el empleador para que se vaya a su finiquito. Claro, o sea, el empleador, o sea, si no se dan las condiciones para este despido, o sea, si el despido es por otra causal que no sea necesidades de la empresa, efectivamente el trabajador tiene todo el derecho para que su finiquito sea íntegro sin el descuento que estamos hablando. Puede ir a un juicio con el empleador. Importante es que siempre, a ver, el empleador cuando despide invocando necesariamente alguna de estas causales legales que establece el Código del Trabajo, 159, ese artículo 160 o artículo 161. No obstante, la ley establece que si bien el empleador tiene esta posibilidad de proceder por un despido, quien va a calificar finalmente si ese despido es justificado o injustificado o indebido o no, son los tribunales de justicia, de tal manera que todo trabajador tiene el legítimo derecho de poder recurrir ante un tribunal para que sea el tribunal quien califique finalmente, jurídicamente, si ese despido se ajusta a las formalidades o a las exigencias que establece la ley. Claro, en muchos casos las necesidades de la empresa cuando se explicita no queda del todo claro porque si hay necesidades de la empresa, pero no queda claro si la necesidad es de que ese puesto se va a eliminar y finalmente muchas veces ocurre que necesidades de la empresa ya no sigue ese puesto que está trabajando una persona, pero después contratan a otra persona con ese mismo puesto. ¿Ahí el empleador puede demandar? El trabajador. Efectivamente, es que esa es la situación, Gonzalo. Efectivamente, hoy día como el empleador es el que procede a efectuar los despidos, invocando necesariamente una causal legal, para proceder a los despidos hoy día la ley exige que este empleador debe cumplir una serie de requisitos muy específicos. No solamente invocar los hechos y con detalle los hechos que convocan a esta necesidad del despido, sino que la causa legal debe ser en estricta relación y así debe establecer esta carta que va a recibir el trabajador, que es la carta de despido, debe contener una serie de condiciones. Que de no materializarse todas esas condiciones, claramente ese despido puede caer en la condición de injustificado. Por eso es que la ley establece que esta calificación la debe hacer un juez, necesariamente, porque el empleador tendrá sus razones, el trabajador tendrá sus razones legítimas también para reclamar, pero será el juez quien en definitiva califique si esa causal invocada y los hechos que invoca el empleador para el despido se ajustan a la ley. De no procederse de acuerdo a la ley, claramente será un despido injustificado y corresponderá el pago de las indemnizaciones que franquea la ley. Por eso es muy importante, antes de firmar este finiquito, leer muy bien las causales que están ahí explicitadas de parte del empleador, ¿no? Claro, porque considera otra cosa también, Gonzalo, que la relación laboral termina necesariamente por la carta de término, que puede ser, o la causal de término, que puede ser la carta de despido, puede ser la carta de renuncia, que invoca el trabajador a su empleador. Estas son las formas de ponerle término. El finiquito es un acto posterior, es un acto distinto, que da cuenta básicamente de que las partes han quedado libres de todo derecho y obligación y que se han zanjado todas las prestaciones pendientes. Considera que producto de un despido por necesidades de la empresa, por ejemplo, como lo conversábamos al inicio, todo trabajador tiene derecho a percibir ciertas indemnizaciones legales, que son particularmente dos. Las indemnizaciones que tienen que ver con los años de servicio, en la medida que tenga más de uno, y después del primero, por cada fracción superior a 6 meses, considerará la ley otro año. Y también una segunda indemnización que también establece la ley es la indemnización sustitutiva por el aviso previo. Cuando el trabajador no es avisado con 30 días de anticipación respecto del término de la relación laboral, tiene derecho a percibir una remuneración adicional correspondiente a este no aviso de los 30 días como mínimo. Claro, que es muy raro también que alguien le avise con 30 días de anticipación que no va a seguir en la empresa. No es raro, pero es poco común, digamos, por distintas razones, digamos, de conveniencia del empleador, del trabajador. Convivencia, claro, tiene que ver también con cómo establecer relaciones laborales pacíficas. Claro, un trabajador a lo mejor si sabe que se va en un mes va a estar incómodo. Pueden darse un montón de situaciones. ¿Varían los documentos que uno tiene que llevar en el caso si una persona tiene contrato a plazo fijo o contrato a plazo indefinido? A ver, es que respecto a los plazos, no, porque siempre, cualquiera sea la situación del término de la relación laboral, siempre va a haber un finiquito. Este instrumento de que hablábamos es aquel instrumento necesario que debe tener el trabajador.
Pero ojo, que ese finiquito es un finiquito que da cuenta de que ya no existen obligaciones pendientes entre las partes, de manera tal que si el trabajador entiende que sus derechos están siendo conculcados, a lo mejor vulnerados, que a lo mejor sus prestaciones que él pretendía no son las reclamadas, o sea, o las que él reclama no son las que están contenidas en ese finiquito, claramente no estaría en condiciones de firmar ese finiquito. Y por eso es que tendría que pasar, por eso es que tendría que pasar previamente por alguna otra institución, como por ejemplo la Inspección del Trabajo, que es el organismo llamado a fiscalizar este cumplimiento. ¿Una persona que trabajó un plazo indefinido por más de 6 meses tiene derecho a este seguro de cesantía? Efectivamente, para estos efectos... ¿Más de 6 meses? Sí, lo que importa es que tenga las cotizaciones, que este trabajador haya hecho las cotizaciones ante el sistema. ¿Qué pasa con las personas a plazo fijo? A ver, es que el plazo fijo, hay distintas consideraciones. Recuerda que tanto el plazo fijo como el contrato por obra o faena son contratos que son bien particulares en nuestra legislación porque son contratos atípicos. Son contratos atípicos porque la legislación... Son contratos básicamente bastante precarios, porque estos adolecen de una serie de beneficios de los cuales gozan todos aquellos contratos indefinidos. El contrato a plazo es un contrato que puede ser de 2 días, 3 días, o que puede ser hasta 1 año, y en algún caso respecto de ciertos profesionales es un caso que el contrato a plazo se puede extender hasta por 2 años. Hay distintas reglas en materia de contratos a plazo que un trabajador no puede suscribir, por ejemplo, y esto resulta interesante, más de 2 contratos a plazo sucesivos, porque con el segundo contrato, al vencimiento del segundo contrato a plazo, aunque sea por 1 mes cada uno, los contratos a plazo pueden ser hasta por 1 año, por regla general, algunas excepciones hasta 2. Pero si yo suscribo como trabajador con un empleador un contrato a plazo por 1 mes, luego otro contrato a plazo por 1 mes y un tercer contrato a plazo por 1 mes, la ley establece que con la segunda renovación, la ley automáticamente transforma ese contrato a plazo en un contrato de tiempo indefinido, por la sola disposición de la ley. Es muy importante porque en algunas ocasiones ocurre que empleadores comienzan a otorgar estos contratos a plazos sucesivos con la creencia de que están amparados por la ley, cuando no es así. La ley te establece solamente la posibilidad de efectuar 2 tipos de contrataciones. ¿Y ahí qué puede hacer el empleador? Obviamente ir a demandar, hacer un juicio. El trabajador tiene todo el derecho para recurrir ante 2 organismos. Y esto también es importante porque todo trabajador se encuentra frente al amparo del derecho al trabajo a través de 2 vías. Una vía jurisdiccional, que es la de los tribunales de justicia, para lo cual recurrirá a los juzgados del trabajo. Y tiene también un amparo de la supervigilancia del Estado, por decirlo de una forma, que es básicamente la inspección del trabajo. O la inspección del trabajo que corresponda, todas al alero de la Dirección Nacional del Trabajo. Esta inspección del trabajo es el organismo al cual cualquier trabajador puede recurrir tanto durante la relación laboral, tanto cuanto también cuando se pone término a la relación laboral por el empleador, para efectos de que sea este organismo fiscalizador quien, valga la redundancia, fiscalice, supervigile, que se cumplan las condiciones impuestas por la ley para producir esa condición de término de la relación laboral o para fiscalizar la relación laboral misma. Sí, abogado, lo decíamos, hay mucha gente que por primera vez vive este proceso de quedar cesante, sobre todo en este mes, lo decíamos, 62.000 despidos el mes de noviembre, comparado a los 33.000 de noviembre del año 2018. Reiterar esa información que es muy importante. ¿Por cuánto ampara la ley? ¿Por cuántos contratos a plazo fijo permite la ley para un empleador que realice este contrato con un trabajador? O sea, son dos a plazo fijo, el tercero efectivamente, tiene que ser indefinido. Mira, la ley establece que los contratos a plazos tienen una duración máxima de 1 año. Por regla general, hay excepciones como los profesionales, que pueden ser 2 años, pero son la excepción. La regla general es que un contrato dure a plazo no más de 1 año. Sin embargo, la práctica habitual que tenemos sobre todo en el retail, son que los contratos se hacen o por 1 mes, esta especie de contrato a prueba, que no existe en nuestra legislación el contrato a prueba. Esa es una falacia, pero muchas empresas y muchos trabajadores pues que estén acostumbrados a este contrato por 1 mes como a prueba o 3 meses a prueba y después le transforman ese contrato indefinido. Algunos empleadores suscriben reiteradamente más contratos. Lo que permite la ley es que ese trabajador puede tener un primer contrato a plazo, un segundo contrato a plazo
y no más. Luego de la segunda renovación, o sea, vencido el segundo contrato a plazo, si el empleador renueva ese contrato con un nuevo contrato a plazo, o por ejemplo con un contrato por hora o faena, automáticamente la ley establece que ese nuevo contrato lo va a entender por el solo Ministerio de la Ley como un contrato indefinido. ¿Qué pasa si pasan algunos par de días, una semana de esta renovación de un tercer contrato? Justamente basta que el trabajador, te voy a dar un ejemplo muy paradigmático. El contrato debiera terminar el 5 de diciembre, ¿Ya? el contrato a plazo. Si el trabajador concurre a trabajar el 6 de diciembre, marca su tarjeta de ingreso, su control de asistencia, y luego se da cuenta que su contrato a plazo vencía ese día, o el empleador se da cuenta y va y le dice, señor trabajador, sabes que venció tu contrato ayer, así que debe dejar la empresa, el hecho que él haya marcado ya en ese día adicional, ese día 6, de un nuevo contrato que está en un plazo que está fuera del contrato anterior, la Dirección del Trabajo ha entendido, y los tribunales en la misma forma, muy en línea, que esto se ha transformado ya automáticamente, por la sola disposición de la ley, en un contrato indefinido. Aunque no haya acuerdo de las partes. Aunque no haya, es que hay un acuerdo tácito, porque el empleador permitió que el trabajador concurriera a trabajar ese día adicional y el trabajador voluntariamente concurrió. Y si pasan, yo decía, 2, 3 días o una semana, lo mismo. Exactamente lo mismo. Con una semana claramente el contrato mutó en un contrato indefinido. De ahí el cuidado que debe tener el empleador, de ahí el cuidado también del trabajador. Por eso es que resulta muy importante en los contratos a plazo muchas veces la necesidad del finiquito o la carta de aviso. Por ejemplo, en los contratos a plazo no es exigencia legal otorgar la carta de aviso. Recordemos que las que hablábamos hace un rato atrás, las cartas de aviso son la carta de aviso de despido, por necesidades de la empresa generalmente, o por alguna de las otras causales que establece la ley, más no el contrato a plazo. El contrato a plazo, cuando termina, el empleador no requiere otorgar una carta de despido por el vencimiento del plazo, porque operó el mutuo acuerdo al momento de contratar que el plazo tenía una vigencia determinada. Lo que sí se permite es que haya una carta de aviso en cuanto a la intencionalidad del empleador de que no va a prosperar en ese contrato. Que eso es lo que normalmente ocurre en las empresas, donde las empresas comunican al trabajador sujeto a un contrato a plazo que no va a prosperar en el contrato. Julio Contreras, abogado y académico de la Universidad Central, muchas gracias por estar conversando sobre este tema bien importante y también obviamente que preocupa a muchas personas que han quedado lamentablemente sin trabajo. Muchas gracias a ti, Gonzalo, del canal, y claro, es importante considerar que en este momento de convulsión esto es complejo. Muchas gracias, que esté muy bien. Hasta luego.